Buenas noches, profesor. Voy a exponer sobre las propiedades de flujo del yogur batido, cálculo de caída de presión de un fluido isotrópico. Una introducción. Bueno, este estudio se centra en el estudio de las propiedades del flujo del yogur batido. Esto es debido a que presenta unas propiedades reológicas que son altamente dependientes del tiempo. El yogur batido presenta una capa gélica de proteínas delicadas que se forman durante la fermentación. Los cambios microestructurales que puede sufrir esta capa durante el cizallamiento son decisivos en la elaboración durante el transporte a través de horas. Y es decisivo también, influye mucho en la viscosidad aparente que va a tener este producto. Bueno, también existen tres factores que influyen en la viscosidad aparente, que son la temperatura, la velocidad de cizallamiento y el tiempo. En la siguiente diapositiva podemos ver que un fluido isotrópico, de acuerdo a Barnes, es un fluido que cuando se encuentra bajo un esfuerzo de corte, la viscosidad disminuye. Pero cuando se elimina esta tensión de cizallamiento, la velocidad se empieza a recuperar gradualmente. Bueno, el objetivo de este paper es poder determinar la solución analítica sencilla para poder hallar el factor de fricción. El análisis experimental. Bueno, acá podemos ver que hay una bomba de cavidad progresiva, PCM, que decanta el yogur a una velocidad de flujo constante hasta llegar a un tubo de 2 metros que hace de que el flujo del yogur tenga un flujo constante antes de llegar al primer nanómetro. En esta parte de aquí podemos ver, aquí un visor que nos va a permitir determinar o saber si la tubería está completamente llena o no. Y tenemos unas conexiones de abrazadera que están hechas para evitar la interrupción de la tubería. También tenemos una válvula de muestreo donde a través de ella vamos a poder poner las muestras. Y tenemos también un conducto donde se encuentran 6 nanómetros que nos van a ayudar a determinar la caída de presión. Y bueno, el caudal es determinado mediante la recolección del fluido en un tanque de pesaje y la masa se obtiene mediante un determinado tiempo. Bueno, nos enfocamos más en la zona, en la válvula de la muestra, donde nosotros vamos a extraer 3 muestras. Vamos a hacerlo por triplicado y vamos a tener un volumen de 100 mililitros. La adquisición de los datos, la determinación de las presiones va a ser hecha en un LabVIEW y luego vamos a colocarlo en un conducto donde va a ser cizallada con un cilindro concéntrico de abertura única en un viscosímetro giratorio a una velocidad controlada. El control de la temperatura va a ser mediante un aceite que es circulante a través del tubo. Y bueno, se identificó las diferencias de textura en el tanque, una diferencia de textura en la parte superior e inferior del tanque. Modelamiento reológico, resultados y discusiones. Bueno, de acuerdo a Chen y Chaban, pudieron determinar una ecuación de estado reológico que describe la tensión de cizallamiento, que es la siguiente, y Petrelli y Blumenfeld, que han desarrollado una descomposición de ecuación estructural, donde C es la velocidad de descomposición estructural, lambda E es el orden de descomposición estructural, y P es el orden de lambda E es el estado de equilibrio independiente de la velocidad de cizallamiento, y P es el orden de descomposición estructural. El yogur batido exhibe una descomposición estructural parcialmente irreversible. Esto es debido a la velocidad de cizallamiento constante.
y existe una influencia del tiempo en el parámetro estructural. Bueno, la siguiente, aquí está el parámetro estructural, la ecuación, y también nos damos cuenta de que cuando una condición inicial es introducida correspondientemente, el valor inicial del parámetro, cuando lambda i es 1, para que el tiempo sea 0. Esto significa que cuando el tiempo de cizallamiento es 0, el yogur batido es pseudoplástico y sigue el modelo de la ley de potencia. Para simplificar, hemos asumido de que el material no presenta un límite de elasticidad y el rango de los parámetros estructurales del valor inicial, lambda i, para 0, la tensión del tiempo de cizallamiento. Bueno, para lograr un equilibrio en el valor de cizallamiento, tiene que estar lambda i, que es la estructura de equilibrio independiente, tiene que ser mayor a 0 y menor a 1. Y esto es dado cuando la temperatura es infinita. Y así podemos lograr encontrar la constante de velocidad y cizallamiento. Para poder determinar la velocidad de cizallamiento modificada es mediante la combinación del parámetro estructural y la constante de velocidad de cizallamiento. Lo derivamos y lo simplificamos y logramos obtener esta fórmula, la velocidad de cizallamiento simplificado. Bueno, los datos radiológicos que hemos obtenido son introducidos en esta fórmula de la velocidad de cizallamiento simplificada y mediante la utilización del procedimiento de mínimos cuadrados de minimización estándar con restricciones donde A es mayor a 0, B es mayor a 0, C es mayor a 0 y D es mayor a 0, el fin del proceso de descomposición se identificó que P es igual a 2. Y mediante ese proceso, la ecuación esta ecuación se convierte en la velocidad de cizallamiento constante en esta ecuación. Bueno, los parámetros los tres parámetros que fueron deducidos son TI, que es el tiempo cero para la tensión de cizallamiento, TE, que es el equilibrio de la tensión de cizallamiento, y C, que es la velocidad de desintegración estructural. Repitiendo este procedimiento para cada velocidad de cizallamiento, se obtiene la dependencia que existe entre TI, TE y C con la velocidad de deformación, como podemos ver acá, velocidad de deformación, y la tasa de decantación estructural. Bueno, mediante 4 niveles de velocidad de cizallamiento, se pudo obtener los 3 parámetros calculados, que son KI, NI y KE. KI es el factor de consistencia inicial, NI es el índice de comportamiento de flujo inicial y KE es el factor de la consistencia del equilibrio. Estos 4 niveles de velocidad de cizallamiento nos permiten demostrar la dependencia de la velocidad de cizallamiento, que puede ser moldeado en 5 minutos, que es suficiente para alcanzar una meseta. La meseta es donde la viscosidad disminuye lentamente, con el fin de evaluar la viscosidad de equilibrio. El modelo reológico se aplicó con éxito para el yogur agitado, batido, como se ilustra en la siguiente figura, que es la figura 3. Nos damos cuenta de que hay un acuerdo, una concordancia entre el modelo y de la reología del yogur batido. Aquí está el modelo de la reología del yogur batido y la viscosidad aparente. Hipótesis. El fluido de la tubería tiene una estructura uniforme. Eso quiere decir que el parámetro estructural I no presenta ningún deslizamiento con la pared. Es decir, que la velocidad del fluido es igual a 0 en la pared. Como se describe en la figura 1, existe una zona acá de 2 metros de largo. Esta zona nos permite alcanzar un estado estable y por tal motivo asumimos que el fluido que
entra al tubo con una velocidad estable. Depende de las propiedades reológicas y de las condiciones de entrada. Bueno, mediante los siguientes cálculos se pudieron determinar el perfil de la velocidad axial, el gradiente de presión axial, la entrada en la tubería, el cálculo del esfuerzo de corte y el cálculo de gradientes de presión. Resultados y discusiones. Bueno, mediante la siguiente ecuación, esto de acá, se pudo determinar el factor de fricción. Y bueno, también podemos analizar y decir de que la pendiente de la caída de presión en función al tiempo disminuye a medida que el fluido se desplaza a través de la tubería. La velocidad de formación y el tiempo de resistencia en la pared inducen a una disminución del parámetro estructural del fluido. Por lo tanto, una disminución de la viscosidad aparente. Bueno, el fluido que entra al principio tiene una ley de la potencia inicial, pero el fluido que sale tiene una ley de la potencia final, a la medida que fluye a través del tubo. Este fenómeno se puede ilustrar en la figura 5, en esta, donde podemos darnos cuenta de que existe una variación de la caída de presión de acuerdo a la longitud que tiene la tubería. Esto significa que durante el flujo en el tubo, ya sea que el fluido tenga una misma viscosidad aparente, o que sufra daños o una ruptura, el fluido no va a poder recuperarse o reconstituirse mientras se mantiene cuando fluye a través del tubo. Para los líquidos que presentan un desglose rápido, si es que se mantienen un largo tiempo de residencia en el tubo circular, o las condiciones en las que el estado estructural del líquido entrante es cercano al equilibrio, el efecto de piezoentropía se vuelve insignificante, se pierde. Y bueno, también podemos decir de que resultados de la caída de presión pueden ser explotados con el fin de predecir la desestructuración o el nivel de caída de la viscosidad cuando fluye a través de un conducto cilíndrico. Conclusiones. Podemos decir de que a través de este análisis podemos ver la complejidad de un fluido tixotópico a través de inclusive una geometría simple, como vendrían a ser los tubos, y que a pesar de haber estado experimentando en escala semi-industrial, se demostró de que sí se puede llegar a obtener un cálculo simple para poder predecir el flujo tixotrópico del alimento. Y bueno, este tipo de experimentos nos permite desarrollar procedimientos de cálculo para predecir el comportamiento del flujo en diversos equipos utilizados para el procesamiento y el transporte de los fluidos tixotrópicos.